23. Del verso 19 del capítulo 1 al verso 23. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener poder? ¿O no? Poder hacer algo, a veces que está lejos de nuestro alcance. Y esto nos genera una frustración. Ahora justamente nos vamos a concentrar cómo opera el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Ya? Voy a leer lo que ya la primera vez lo leí en una versión, desde el verso 15 voy a leer, en una versión, por así decirle, paráfrasis, una versión libre, pero hecho en base al griego, hecho una traducción en base al griego. Como les decía, no existe una sola palabra del griego, su exacta palabra que le interprete en español. No existe una sola palabra. Lo que hacen los traductores es tratar de encontrar la palabra que más se acerca a la idea que interpreta la palabra del griego. Entonces, hay veces como que pierde cierto sabor, perdemos la dulzura o lo que realmente la palabra de Dios quiere decir. Por eso me permito muchas veces usar el griego para ampliar el concepto, el alcance, y podamos nosotros un poco adentrarnos a lo que quiere decir. Entonces, les voy a leer en mi versión y ustedes síganme en la versión que tienen. Quiero hacer notar que esto es más una enseñanza que solamente una prédica. Es más una enseñanza, ustedes lo van a ver sobre este tema. Aquellos hermanos que no han estado, las personas que no han estado en los 2 o 3 domingos anteriores, yo os voy a procurar los videos que los he filmado, los voy a procurar editar y ir subiendo en la página justamente del Facebook para que lo puedan ver. Y realmente yo les aconsejo, véanlos con la Biblia y de ese tiempo, vean primero, si no pueden dedicarse toda una hora ahí para poder estar viendo seguidamente, pueden irlo viendo por etapas. ¿Ya? Dice así: el Dios, el Padre de gloria de nuestro Señor Jesucristo, les conceda como don que los ojos de su corazón vean y comprendan, alumbrados e iluminados con espíritu o facultad de sabiduría y capacidad para entender en revelación el conocimiento y comprensión de Dios. De modo que ustedes se den cuenta y entiendan qué y cuál es la esperanza a la que Él personalmente nos llamó, cuáles son las grandes fortunas y abundantes riquezas de esplendor y poder inimaginable de su herencia y posesión entre sus santos, consagrados y santificados. ¿Y qué clase la magnitud sobresaliente, destacable de la grandeza de su poder? ¿Y cuál su capacidad que actúa para con nosotros los creyentes, los que confiamos? ¿Cuál la energía y fuerza de su poder? ¿Y cuál la potencia divina según su capacidad en Cristo, la cual es muy por encima, que lo levantó y resucitó a Él de en medio de entre los muertos y lo puso e hizo sentar a Él a su misma derecha de honor? Esto es en las moradas de Dios, los lugares celestiales, muy por encima de todo mando, poder, dominación, imperio, autoridad, gobierno, privilegio y todo poder, sea natural o sobrenatural, dominio, majestad y autoridad, encima de toda persona o reputación que se nombra o se pronuncia e invoca, no solo y únicamente en este siglo, sino también en el venidero.
Además, también sometió y subyugó completa y enteramente bajo sus pies de autoridad, quien quiera que sea, como suprema cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, totalidad de él, que corre y completa todo. Se van a dar cuenta que al leer de esta manera, usa palabras grandes, siempre grandes. A veces en nuestro lenguaje decía, se hace pequeño al querer expresar la grandeza de Dios, pero también para con nosotros. Hemos hablado sobre las promesas, la esperanza a la que Él nos llamó. Le hemos llamado el Dios de mi esperanza. Vimos cuán preciosas y grandísimas promesas, como nos leyó Demetrio, nos ha dado promesas, pero no son promesas de un político, promesas de un amigote por ahí que encontramos, sino son promesas del Dios vivo. Promesas que ahora la humanidad está buscando intensamente, como la eternidad. ¿Quién no quisiera tener eternidad? ¿Cuántos hombres reyes desde la creación del hombre hasta ahora están buscando febrilmente la eternidad? Las grandes pirámides de Egipto han costado miles de personas, con probablemente más de 100 años han construido para solo meterse un hombre ahí adentro, pensando traspasar a la eternidad. Nuestros antiguos antepasados aymaras, quechuas, en los chulpanes, se han hecho enterrar ahí con comidita, con cosas para tratar de llevarse algo. Y nada, hermanos. La eternidad. Y Dios nos ha dado promesas. Y yo no lo voy a repetir todo porque ya eso ya lo he predicado, lo van a poder ver en su boletín o tal vez viendo en el Facebook. Y no solamente nos ha dado promesas, cosas que cualquier ser humano anhela y lo busca. Hemos visto después sobre la herencia, y el título de esa enseñanza prédica era abrazando la idea de Dios. Dios tuvo una idea desde antes de la fundación del mundo de que el ser humano heredara todas las cosas. Y cumplió en Génesis, hemos visto cómo Dios le dijo, enseñoréate sobre todas las cosas que hay en la tierra, sojuzga, gobierna, y el hombre lo perdió. Simplemente por apartarse de Dios, decir, yo puedo solo, sin Dios, yo soy suficiente. Igualmente, una herencia incorruptible, dice Pedro, inmarcesible, que no se hunde, que no se ensarta, que no se pierde, que no te pueden robar, que no te pueden chantajear. Algo que Dios lo tiene para ti, a tu nombre, personalmente. Ahora veremos, y lo he llamado ahí, la prédica, caminando en el poder de Dios. Tres promesas, tres cosas grandes, promesas de Dios, esperanza, herencia y poder de Dios. Y esas tres cosas que son preciosas, deseo que todo ser humano desea, Dios nos los ha dado a nosotros y tenemos que fijarnos atentamente. Yo estoy seguro que no va a ser la primera y última vez que se hable este tema. Lo escucharemos y lo repetiremos hasta que nos entre, hasta que nos calen los huesos, como decimos. Y ahora empezaremos desde el verso 19. Y la pregunta que salta, ¿qué respaldo tengo yo
recibió de parte de Dios para batallar esta vida. ¿Qué respaldo tengo de Dios? Él prometió, en Lucas 24:49 dice, ahora, cuando ya Jesús iba a ser levantado, dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Poder. Una vez hasta hay iglesias, ¿no?, que se llaman poder de Dios, poder, o explosión de milagros, cosas así. Pero yo quiero decirle que eso no está exclusivo a determinada iglesia, sino para todos los hijos de Dios. Todo depende de cada uno, si recibe eso o no. Jesús sabía que cuando Él se estaba yendo, miren, finalmente solo estuvo Jesús con sus discípulos 3 años. 3 años. Cualquiera pensaría, pucha, debería estar por lo menos 10, 15, 20 años. 3 años. Y después va a la cruz y les dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no viene el Espíritu Santo. Significa que lo que estaba viniendo después era algo demasiado grande, así que tenemos que prestarle atención. Les conviene, decía Jesús a sus discípulos, que yo me vaya. Él mismo dijo en Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Jesús no nos ha dejado a nuestra propia suerte. A ver, arréglensela entre ustedes, véansela, me voy, muchachos, ya estoy cansado, me voy, chao. Jesús no ha hecho eso. Aquel que iba a venir, el ayudador, el paracleto, iba a estar con nosotros. Pero ahora, ¿cómo puedo yo descubrir, hacer esta relación con este paracleto, con este ayudador? Jesús mismo dice, les dijo, les conviene que yo me vaya, si no Él, el Espíritu Santo no vendría. Antes el Espíritu Santo estaba fundamentalmente concentrado en Jesucristo. Alguna vez un profeta tuvo la unción del Espíritu Santo, alguno que otro, pero era algo muy extraño y deseado. Cuando Jesús se fue, Él prometió que este Espíritu Santo iba a derramar a todos aquellos que en Él creyeran. ¿Cómo puedo yo hacer esta relación? Y ahora un poquito vamos a desglosar lo que nos habla el Espíritu Santo en estos párrafos. Pablo nos está hablando sobre el Espíritu Santo. Y dice, verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Y un poquito vamos a desglosar lo que está queriendo decir. Permítanme escarbar, escudriñar las Escrituras. Esta palabra supereminente, lo han traducido de su versión bíblica, tal vez tienes otra versión, pero es parecida. Pablo está usando el griego hiperbalo. Hiper. Todos conocen esta palabra, hipermáximo. Hiper. Es una palabra que viene del griego. Hiperbalo. Está diciendo, es como en vez de decir supereminente, dijéramos hipereminente. Hiper es una preposición que está denotando sobre, más allá, que sobrepasa todo, sobresale. Hiperbalo es aquella. Entonces está diciendo cuál la hipereminente, hiper gigante. Ahora, cuando la
humanos llamamos, podemos decir, hiper, super, pero no es tan super. Cuando Dios dice hiper, es hiper. ¿Ya? Grandeza. ¿Cuál la supereminente? ¿Cuál la hipereminente? Grandeza. Ahora esa palabra, grandeza, viene del griego megaxos, que viene del sustantivo mega. Megacenter. Los paseos cuando han inaugurado desde el alto se van a ver el mega. ¡Qué grande! Tiene tantos signos, ¿no? ¡Qué grande! Mega, gigante. Entonces nos está diciendo cuál es el hipereminente y es grande, magnitud, es decir, es una propiedad extrema de grandeza. Extrema grandeza. Seguiremos. Hemos visto hipereminente, mega, tamaño, mega, poder, supereminente, grandeza de su poder. ¿Qué es esta palabra poder que está hablando? Usa el griego dinamis, que viene de dinamita. Dinamita es una palabra que la hemos tomado los que usamos castellano, del griego, dinamis. Dinámica. Está hablando de ese poder. Dinámica siempre habla de acción. Entonces, ¿cuál la hipereminente, gigante? Capacidad, poder, que es cuando hay una explosión, agarran, digamos, un terrorista o lo que sea, iban a poner una bomba, hablan de cantidad de explosivo que iban a usar, dinamita. Entonces, hermanos, ahora continúa diciendo cuál es la supereminente grandeza de su poder. Seguiremos que dice: para con nosotros. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Conmigo, contigo. Aquí está hablando Dios de más que la bomba atómica. Un poder que Dios ha dispuesto para su iglesia, para ti, para mí, para nosotros. Pero aquí pone la condición fundamental para podríamos decir, explotar ese poder de nuestras vidas. Y dice: para con nosotros los que creemos. Ahora, no estoy hablando, aquí no está hablando de esa palabra, yo creo, sí, yo creo. Está hablando de una certeza, de una convicción que cambia actitudes, que cambia comportamiento. Si yo creo en algo, me voy a comportar de acuerdo a aquello que creo. Miren, estamos viendo a esos hombres que nos asustan, que meten pan. Hay mujeres y hombres que hasta niños les ponen unas bombas, y van a ir a un lugar y hacen explotar. ¿Por qué? Porque ellos creen que si hacen eso, matan herejes, infieles, van a ir al cielo. Están dispuestos a sacrificar su propia vida por aquel ideal que creen. Yo te hago la pregunta: ¿tú estás dispuesto a sacrificar tu vida por aquello que crees en el Señor? No te voy a pedir que te pongas una dinamita, no. Pero ¿cuán dispuesto estás? O tú creer es simplemente un creer cultural. Mis papás
así, yo soy así. ¿Crees por cultura o crees por convicción? Jesús no hay promesa del Señor por cultura. Yo creo por cultura porque me han enseñado desde pequeño, yo he ido, he festejado la Navidad, he festejado estas fiestas, así que no hay promesa de Dios. Tiene que ser una fe que viene del griego pisteo, que significa que va creciendo esa convicción hasta ser completa. Los que creemos, este poder solo está habilitado a los que creen hoy día plenamente, sin lugar a dudas. Y eso cambia comportamientos, actitudes y disposiciones. Este es el pivote. No es una sensación, no es una emoción, es una convicción, una certeza que me hace mover, que cambie. Hay un ejemplo que me gusta mucho sobre este creer. Nos relata la palabra en Éxodo, cuando estaba el pueblo de Israel huyendo de Egipto, saliendo de Egipto, y se encontraron con el Mar Rojo. Nos relata la palabra de que el pueblo de Israel empezó a cruzar el mar Rojo, y estaba cruzando, y vino el ejército de Faraón. Y dice la palabra de Dios que ellos también trataron de cruzar, pero no pudieron porque no tenían fe. Y dice la palabra de Dios, el pueblo de Israel cruzó por fe el Mar Rojo. Y quisieron hacer lo mismo. Eso nos menciona Hebreos, los egipcios, y no pudieron porque no creyeron. La cuestión es que esa fe tiene que haber cambios de actitud, comportamiento. Y ahí uno empieza a ver que la medida está siendo elevada de la barra para saltar. La fe mueve al que sostiene el universo. La certeza esa mueve al que sostiene el universo. Gálatas 3:5 dice algo que es impactante. Dice, aquel pues, en el verso 5, aquel pues que le suministra, que provee, que da, que actúa, el Espíritu, y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Maravillas. Aquel que dice que suministra, que provee Dios, que suministra a sus hijos el Espíritu Santo y hace maravillas entre nosotros, en tu vida, en mi vida, lo hace por las obras de la ley, es decir, por las obras de la ley, simplemente por el hecho de estoy haciendo esto, o porque tienes fe. Dios opera cuando hay fe. Y hermano, entonces quiere decir que no tengo fe. No voy a decir que no tengas fe, pero tal vez necesitas crecer en tu fe. Y es mejor que digas, necesito crecer, a que te estés engañando. Jesús mismo habla que cuando fue a Nazaret, donde estaba su familia, dice que sus familiares ni le creían, le dijeron, este está medio loco. Vean ustedes lo que dice. Sus familiares dijeron, parece que hasta perdió la razón. Y querían agarrarlo. Y dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad. Cuando hay fe,
acción de Dios. ¿Hay acción de Dios? Significa, hermano, que no quiero ofenderte, pero necesitamos crecer en este tema. Hay tres principios fundamentales en la vida del cristiano: la fe, la esperanza y el amor. Es precioso el amor. Hemos hablado sobre la esperanza. Pero hermano, ¿cómo está tu fe hoy día? ¿Es una fe vieja de que cuando te has convertido para guardar la formalidad? ¿O es una fe hoy día fresca, renovada? Cuando hay fe, hermano, hay cambio de actitudes. Hay un dicho que dice: las ideas traen consecuencias. ¿Qué ideas están colmando tu corazón? Romanos 1:17 dice, habla del cristianismo y dice que es por fe y para fe. Significa que yo tengo acceso a la salvación, a la vida eterna por la fe, pero también me llama a que mi vida continúe para fe, es decir, caminar en fe. En fe. Ahora, este tema es muy explotado en medio de la iglesia. Yo no estoy hablando de solo milagros, de sanidades, o que no tienes una casa y va a aparecer al día siguiente una casa. Estoy hablando de una promesa que es de la santificación. ¿Qué tal si vemos, miren, el capítulo 1 de Efesios? Dice en el verso 4, dice en el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué tiene que afectar una vida espiritual? La santidad. Dice: en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Es una de las cosas que debe afectar nuestra fe, es nuestra santidad. Y no estoy hablando de vestirnos de hábito, poner nuestros ojos blancos. Si no estoy hablando que tiene que nuestra vida, nuestras creencias, nuestros pensamientos deben ser compatibles a la palabra de Dios. Eso. A medida que tus pensamientos, tus comportamientos, tus actitudes empiezan a andar en santidad, significa que van siendo conforme a la palabra de Dios. Eso es santidad. No es vestirnos, ponernos sandalias y estar con hábito y caminar así de una manera media hasta casi errática. Es que nuestro comportamiento tiene que ser cambiado. Y esto es un proceso. Esto es un proceso, hermano. La fe actúa. Santiago dice: tú tienes fe sin obras, yo te doy, muéstrame tu fe por obras. Significa que esa fe tiene que actuar. Tiene que haber cambios, hermano. Yo te voy a decir algunas cosas. Tu vida de oración, tu amor por la palabra de Dios, tu servicio en la iglesia, tu amor a tu prójimo, a los que están cerca tuyos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu empleada. Eso tiene que haber. Muéstrame tu fe por esas obras y te voy a creer. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Cuánto
cumplimiento. O porque hay devoción, pasión, que el Señor me va a hablar. Él está en medio de los santos. Eso es piedad, hermano. Piedad. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Si no hay deseo, eso está hablando de tu fe. La fe no es tradición, no es cultura, es convicción. Seguiremos. Entonces dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y continúa diciendo, según la operación del poder de su fuerza. Operación. Ese término, operar, significa que actúa. Ahora, este término operar en el griego no es una palabra como voy a hacer una operación, un operativo o algo así, no, sino casi siempre está dirigido a una operación divina, espiritual. Según la operación espiritual de cambio en el alma de las personas, que ese poder opera cambiándome en un sentido de santificación. Él opera en sus hijos que creen según es su fuerza, no menos. Y veremos, y aquí Pablo en el verso 20 dice, la cual empieza a ilustrar cuál es el poder de Dios que actúa en aquellos que tienen fe, que creen hoy día. ¿Cuál es el poder? Veremos. Verso 20 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Ahora, una cosa es creer. Todos alguna vez hemos ido a algún velorio. O hasta uno no necesita tener mucha fe para creer en la muerte. No, estoy yendo a un servicio de un sepelio. Pero no asistimos a un servicio de resurrección. Qué lindo sería, ¿no? Así como hay sepelios o servicios de función, que haya servicios de resurrección. ¡Wow! ¡Qué alegría! Aquí nos está hablando que el poder que opera en los que creemos, los que estamos ahora aquí en la tierra, es el mismo poder que operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos. Ahora, ¿quién de ustedes conoce a alguien resucitado? A ver, levante la mano. Que ya ha pasado 100 años. Que ya vive para siempre. Levante la mano. Cuidado y levante la mano y diga, yo conozco a Superman. El único, porque Jesús resucitó a Lázaro y resucitó a otros muchos más que no menciona alguno que otro, pero dice que habla de muchos. Elías participó, Eliseo también participó, pero murieron esos, es decir, resucitaron temporalmente, se sanaron de una enfermedad que yo he escuchado de cáncer. Una amiga que vino con mi hija el otro domingo, era una muchacha que casi, básicamente, Dios salvó de un cáncer, 5 cirugías y ahora está
¿Quiénes dicen amén? Así es. Es el único que resucitó. Dice que ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos opera en aquellos que creen, que tienen una fe en el mismo poder. En los que creen, no está diciendo los apóstoles, no está diciendo en las historias de la Biblia, está diciendo en los que creen. Tan fuerte ha sido la revolución de Jesucristo, que ¿saben qué le dijo a la muerte? Jesús le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Eso está escrito en Oseas 13:14. Muerte, yo soy tu muerte. ¡Qué cosa más hermosa! Muerte, yo soy tu muerte. No hay otro que ha resucitado, pero dice la palabra de Dios que es el mismo poder que resucitó a Jesucristo. No solamente lo levantó de los muertos, pero va más allá, va mucho más allá. Dice, y sentar, es decir, lo resucitó y después lo levantó hasta los lugares celestiales. Es el mismo poder que está disponible en aquellos que creen. Pero no estoy hablando de ese creer, ¿no? Dice la palabra de Dios que también hasta los demonios creen y tiemblan. Ellos saben que Dios existe, pero otra cosa es que confían y están seguros que Él obra. Dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí Pablo está reivindicando una posición mesiánica del único ungido. Ahora, esto no le pasó a Mahoma. Mahoma está enterrado. Buda también está enterrado. Todos están enterrados. Alguien se llamó, que era también el que iba a completar a Jesucristo, un coreano, un Kangmun, murió no hace mucho. Murió. Pero el único que resucitó es Jesucristo. Él se sentó dice que no solamente lo resucitó, sino que lo levantó. Ese poder que cuando estaba con sus discípulos empezó a levantarse. Dice, los discípulos estaban mirando y se empezó a levantar. Y dice que después lo tapó unas nubes y desapareció. Ese mismo poder ahora está disponible a sus hijos. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes dicen amén? Así es, significa. Eso es fe. Si tú no puedes decir amén, hermano, te comprendo. Él es el amén. Dice que fue levantado a lugares celestiales. Ahora imagínense, yo me pongo a pensar físicamente que empezó a levantarse. ¿Cuánto tendría que viajar para llegar a lugares celestiales? Cuando hablamos de millones de años luz de viaje, tal vez. Ese poder lo traspuso desde la misma muerte, donde no hay vida, a la posesión de excelencia de vida celestial. Dice, lo levantó a lugares celestiales, sentándolo. No solamente lo levantó, sino que lo sentó en una posición de gobierno. Es como cuando alguien te entrega el cargo, no sé si te ha pasado a ti, o vemos a algún ministro que lo cambian y lo nombran a nuevo y le dicen, hace la entrega del cargo y le hace pasar, este es su escritorio. Una de las primeras cosas que hace tu escritorio, aquí están tus teléfonos, aquí la secretaria te va a atender y todo esto, aquí está toda la información, significa control. Él subió para tomar control y dominio de todo. Lo que está pasando, humanamente yo veo y digo, qué lío, qué lío.
todo está de acuerdo a su plan. Lo que está pasando no se le está escapando nada de tu vida, de tal manera que hasta tus cabellos están contados. Cuando te duchas, Él está contando cuántos se han caído. No te preocupes. Ni un pajarito cae sin su permiso. Es inmenso su poder. Y Jesucristo dice que subió para llenarlo después todo. Ahora, antes no había en ese trono un hombre. Estaba el verbo con Dios. Pero cuando Jesucristo resucitó como hombre, y ahora como hombre eterno, Dios hombre, está sentado en el trono. Como hombre, ¿te das cuenta? Antes no había. No había. Él sigue siendo hombre sentado en el trono. Un representante nuestro. Cabeza de la humanidad. Seguiremos verso 21. ¿Y qué pasa? Nos sentó en los lugares celestiales y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo principado, todo, no alguno, no un poco, no algo, sino todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces le damos un aplauso a Él. No solo está sentado, está gobernando con toda autoridad, con todo gobierno, con toda capacidad de decisión y acción. Ahora, cuando usa estas palabras, ustedes verán que dice sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Está cubriendo las cuatro formas que habría sobre gobierno. Primero, está mencionando jerarquía. Está diciendo qué cargo ocupa Jesús. Señorío. ¿Qué cargo ocupa? Dos, está hablando de que cualquier cargo que después esté debajo, cualquier posición, cualquier situación, Él está bajo dominio de todo. Cualquier posición. Satanás, ángeles, querubines, serafines, lo que sea, todo está bajo su dominio, todo, hermano. Uno, cargo. Está sobre toda persona o quien está designado a ese cargo. No solamente controla el cargo, sino que Él tiene dominio sobre la entidad, el ente que está en ese cargo. Está designado a ese cargo. Después está hablando de capacidad, es decir, hasta dónde puede acceder a cualquier persona que está ocupando un cargo y qué capacidad tiene. Jesús tiene dominio sobre eso. Y por último está hablando de que Jesús tiene control sobre cualquier función de gobierno que está. Entonces está hablando de cargo, qué persona está designada, qué capacidad tiene esa persona y cuál es el rol que tiene. Está mencionando que Jesús está encima de todo. No solamente el cargo, quién va a ocupar, cuál es la capacidad y cuál es el rol que va a. Eso es lo que está mencionando. Él dice, cuando dice, y sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Está hablando de cargo, de posición, de rol, de quién es designado. Él controla todo. ¿Saben que necesitamos tener
tener un corazón demasiado ancho para comprender esto. Y Pablo dice, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Muchas veces la iglesia, una de las cosas que más está fallando es el conocimiento de quién es su Dios. Y es por eso que estamos, a veces algunos están languideciendo, algunos están tal vez más, pero mucho depende del conocimiento. Seguiremos lo que dice el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. No dice someterá, dice sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A qué? ¿Qué dice? A la iglesia. A la iglesia, hermanos. Jesús subió, tomó control de todo y agarra y dice, ahora lo doy eso a la iglesia. Pero hay veces yo creo que algunos necesitan un proceso de capacitación. Es la verdad. No sé si les ha pasado a ustedes en las empresas. Se llama proceso de inducción. A veces uno va, es nuevo y uno no sabe qué. Bueno, más o menos me doy cuenta, ¿no? Y necesitan explicarte la filosofía de la empresa, cuáles son las partes que corresponde a esa empresa, y quiénes son los responsables, y cuáles son las actividades, y qué procesos, etcétera, etcétera. Todo eso a veces necesitamos como cristianos entender, porque a veces parecemos esos neófitos que nos dan un cargo y no sabemos qué hacer. Por eso estamos acá hablando. Hermano, interiorízate qué es lo que Dios te da. Como iglesia necesitamos saber cuál es nuestra función acá en la tierra. Todo lo que es de Cristo ha sido dado a la iglesia. Todo lo que es Cristo. Por eso dijo Israel, grande y terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y dice que temblaba. Voy a entrar a la vida práctica. ¿Qué? ¿Y esto y ahora qué hago yo, hermano? ¿Qué hago? Tu fe y la confianza que tengas es el puente que une entre el poder de Dios y tu vida. Y en eso tienes que decirle al Señor, ¿cuánto has avanzado en este tema? Y no tengas temor de decirle, Señor, creo que mi fe es... Si tú has hablado que si tuviera la fe del tamaño de una semilla de mostaza, que es casi pequeñita, mi fe es tal vez un micro. Señor, necesito crecer. Segundo, no solo es cuestión de tener fe, sino es tener paciencia, porque muchas cosas Dios obra a través del tiempo. Algunos tienen una fe que es como una bala, ese rato dispara, pero después no aguanta más. A Abraham le tomó 25 años heredar la promesa, es decir, tener el hijo de la promesa, perdón. 25 años. Su mujer a los 10 años ya estaba flaqueando en su fe, le dijo, ya, creo que no sé, mejor toma a mi sierva como concubina. Tuvo un hijo que no era de 25 años. Paciencia. Si fallas, no te desalientes, no tires la toalla, continúa, levántate
Reconoce si has fallado en tu fe o has pecado y dile: Señor, ayúdame, ayúdame. En resumen, toda nuestra vida es un caminar por fe. No es viendo las cosas que se ven, sino viendo aquellas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, todo pasa. Tu carro va a pasar, tu auto se va a envejecer, tu casa, ¿cuánto durará? Si tienes casa, no importa, si no tienes, no te preocupes. Todo pasa en esta vida, pero tienes que caminar por fe. Hebreos capítulo 11, verso 13. ¿Qué es lo que hace la fe? Aquí dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino estas personas que andaban por fe, dice que uno, mirándolo de lejos, mira aquella promesa de Dios para tu vida, míralo, allá está, míralo, agárralo. Voy a dar un ejemplo. Cuando Dios le habló de la promesa que Dios le iba a dar todas las cosas, le dijo en el capítulo 15 de Génesis, le dijo: yo soy tu escudo y grande es tu galardón, le dijo. ¿Saben qué hizo Dios? Lo sacó de su, parece que estaba en su carta. Abraham lo sacó de su carta. Dios sabía que necesitaba una inspiración a Abraham y le dijo: ahora mira las estrellas. Y miró, y seguro era un cielo de esos, claro, no hay tanta polución, no había nada de polución, estaban las estrellas en las galaxias ahí. Dice: ¿puedes tú contar esas estrellas? Yo estoy seguro que Abraham dijo: así será tu descendencia. Dios agarra y usa nuestras capacidades para mirar. Tienes que mirar la promesa de Dios, mirarlo. En tu imaginación captar. Dios usa mucho las figuras para agarrar nuestro corazón y transportarnos de lo natural a lo sobrenatural. Míralo. Entonces dice en Hebreos: mirándolo, seguiremos, dice, y de lejos, y creyéndolo, míralo, créelo. Cree en esa promesa de Dios para tu vida. Y dice: y saludándolo, salúdalo. Qué lindo, Señor, ya que yo tengo eso. Y confesando. 4 actividades que hay que hacer: míralo, salúdalo, no, míralo, créelo, salúdalo y confiésalo. Amén. Cuando tengas un desafío de fe, míralo, agárralo, créelo, salúdalo y confiésalo.